acuerdo, y vamos a hablar de lo que son las condiciones de Peter Gustav Lejeune Dirichlet para la convergencia de la serie de Fourier. Entonces, como sabremos, estas son una serie de condiciones que aseguran, son el criterio de convergencia, son el criterio de convergencia de la serie de Fourier. Entonces, ¿por qué necesitamos un criterio de convergencia? Porque, bueno, tenemos la primera condición que el mismo Fourier dio para que una señal pueda ser representada, una señal f de t pueda ser representada por la serie de Fourier, es que tiene que ser periódica. Pero Peter Gustav Lejeune Dirichlet fue un poco más allá y le dio un poco más de rigurosidad al asunto y planteó 3 condiciones más para la convergencia de la serie. Bueno, entonces vamos a recordar primero que todo, la serie de Fourier es la siguiente. Tenemos que una señal f de t, como sea periódica, es aproximadamente igual, debido a aproximado es por el fenómeno de Gibbs, a una sub 0 más una sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de a sub k coseno de k omega t más un b sub k seno de k omega t. Tal cual así. Entonces es la serie de Fourier. Aquí luego, como vemos, lo importante pues siempre van a ser los coeficientes de análisis que pues dan nuestro criterio de armonía para que la serie converja. Entonces, recordando, la sub k es igual a 2 sobre t, la integral en un periodo finito de la señal f de t que deseamos representar. Como a sub k lo tenemos con coseno, ponemos coseno de k omega t, diferencial del tiempo, y el b sub k es igual a 2 sobre t, la integral en un periodo finito de la función por un seno, por este mismo seno de acá, seno de k omega t, pues del tiempo, diferencial del tiempo. Entonces, ya teniendo esto claro, vemos que pues como es una integral, Dirichlet en su condición número 1 hace la aclaración. F de t debe ser debe ser absolutamente integrable en un periodo finito de tiempo o en un periodo del periodo t que se seleccione. Un ejemplo de esta señal entonces es la siguiente. Tenemos el ejemplo de la señal de la que no cumple la condición número 1 es f de t igual a 1 sobre t. Esta no es integrable en un periodo que comprenda el 0 hasta 1. Aquí en este periodo de tiempo no es integrable. Por ejemplo, la señal f de t, esta 1 sobre t es la siguiente. Viene aquí y sigue así, y lo mismo lo hace en el cuadrante número 3 del plano t f de t. Entonces, como vemos, se acerca muchísimo a 0, pero nunca puede ser 0, porque cuando es 0 se indetermina la función. La integral de esta señal, entonces la integral de esta señal, ¿cómo sería la integral? La integral en un periodo finito de 1 sobre t de t es igual a logaritmo natural de t, vamos a evaluarlo en el periodo que no se puede, desde igual a 0 a t. Entonces decimos que es logaritmo natural de t menos 0. Menos logaritmo natural de 0. La magnitud de 0 es la magnitud de t. Como vemos, la función logaritmo es una función que viene desde menos infinito, pasa por 1 y crece. Aquí en 1 y se empieza a crecer. Pero nunca toca el 0. Entonces la función, el logaritmo natural de 0 no existe. Y como no existe,
Entonces, esta es la condición 1, la señal, esta señal en este periodo de tiempo no puede ser representada mediante la serie de Fourier. Bueno, pasamos a la condición número 2. Entonces, la condición 2. Esta condición 2 ya tiene que ver con el número de máximos y mínimos de la función f de t. De la función f de t. Entonces tenemos un número de máximos y mínimos que tiene que ser finito. Entonces, debe ser finito. Debe ser finito. En un periodo de tiempo t. Entonces, como decimos que el número máximos y mínimos debe ser finito en un periodo finito de tiempo t, podemos decir que pues una señal que no cumple esta característica es exactamente la señal, esta señal que vamos a describir y a graficar, que es la señal f de t es igual a seno de pi dividido t. Digamos que desde 0 menor o igual t menor o igual 1, es decir, cuando t pequeña está entre 0 y 1, primero que todo, cuando se hace 0 aquí se indetermina, entonces la frecuencia es exageradamente alta. En este periodo de tiempo con t entre 0 y 1, la frecuencia de la señal va a ir cambiando, entonces lo que vamos a tener es aproximadamente una señal que oscila oscila muy rápido y después ya va a dejar de oscilar tan rápido. Entonces, si tomamos el periodo de tiempo en el que oscila muy rápido, esta señal no cumple la condición 2 de Dirichlet, es decir, esta señal jamás se podría representar mediante la serie de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la condición número 3. La condición número 3 habla de que el número de indeterminaciones debe ser finito y la amplitud de las indeterminaciones también. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Imaginemos una señal en el dominio temporal que va hasta t, o sea, tiene un periodo, se repite en cada t. Y esta señal, bueno, aquí decimos que está t medios, va a ser a hasta t medios. Entonces va a ser a hasta t medios. Luego vas a la mitad de a medios hasta la mitad entre t medios y t, es decir, 3t cuartos. Hasta 3t cuartos es a medios. Y así sucesivamente. Entonces la amplitud de a le vamos a restar a medios. Siempre le vamos a restar a dividido 2 por una k. Siempre le vamos a estar restando a dividido, o sea, a medios, a cuartos, a quintos, perdón, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, a cuartos, a octavos, a 16avos. Entonces aquí ya la siguiente, para hacerlo más específico, bueno, aquí ya olvidemos que está acá, entonces la siguiente, entonces la 2 por 2, 4, entonces va a venir y a ser a cuartos. Aquí en este pedazo, y así sucesivamente va a estar dividiéndose la amplitud antes de llegar a t. Y va a bajar hasta acá abajo. La gráfica real la vamos a ver en pantalla. Y ahora vamos a representar esa función a trozos. F de t entonces va a ser la siguiente. Va a ser a cuando la t pequeña está entre 0, menor o igual, t pequeña hasta t medios. Y bueno, y va a ser esta sumatoria, va a ser a menos una sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de a dividido 2k, aquí es donde decimos que 2, 4, 6, 8, siempre se le va a estar restando a, ¿para cuándo? En la condición es que el tiempo tiene que ser mayor o igual que t, factor común de 2k menos 1, dividido 2k.
Entonces así es como va a ir dividiéndose cada vez la mitad de la mitad de la mitad. Porque ¿qué pasa cuando en para saber cuánto es esta mitad? Pues hay que dividirlo absolutamente todo. Entonces aquí ya va a ser, no van a ser dividido 4 sino que va a ser dividido 8. Y pues como es la última mitad, entonces tendremos que tener 8 menos 1, o sea, 2k menos 1, sería 8t dividido 8 menos 1, perdón, entonces es 7. Entonces este pedazo de acá lo traslapo acá, va a ser 7t octavos. Que quiero decir que en el numerador siempre va a ser el denominador menos 1 y el denominador va a ir de 2 en 2, por eso está sobre 2k. Bueno, y la gráfica es la que estamos viendo en pantalla. Como podemos ver, esta es una gráfica que cumple las dos características, porque además de que tiene indeterminación, el número de indeterminaciones es infinito, el número de indeterminaciones es infinito, la amplitud de la indeterminación, por más que pequeña que sea, siempre va a ir bajando, siempre va a ir hasta abajo y la indeterminación nunca va a tocar t, o sea, nunca va a ser t, pero sí va a ser muy cercano a t y vas a ir hasta infinito, y luego se vuelve a repetir cuando el tiempo esté, digamos que va a seguir creciendo siempre en cada periodo de tiempo. Bueno, esas fueron las condiciones de Dirichlet para la convergencia de la serie de Fourier. Muchas gracias.